Editorial 100 Pájaros y Alfa Ediciones presenta 5 cartas de oración de Hans am Ende. Cuarta carta. Bosques de Winti, 28 de mayo de 1914. Mi querido Werner, este jugoso intercambio epistolar, más allá del enorme beneficio intelectual y espiritual que me confiere, debo confesarle que por encima de eso, o muy por debajo tal vez, en el mejor sentido, ha hecho germinar una amistad que no imaginé jamás. Tiene usted realmente un corazón de oro que me mueve a un afecto sincero y profundo, propio de ese misterio tan infrecuente e inacible que es la amistad. La comunicación, el tránsito de palabras, ha generado este genuino afecto. Así ocurre entre los humanos. Con Dios, en cambio, me atrevo a pensar que acontece al revés, ¿no lo cree? Porque nos ama, se comunica. Su amor es anterior a sus palabras, por decirlo temporalmente. De allí que éstas lleguen a nosotros tan cargadas ya de su amor. Me pide usted que le diga algo sobre las Sagradas Escrituras y su rol en nuestra plegaria. Algo intentaré. La punta del ovillo, Werner, es tener muy claro que Dios habló primero, sin más motivación que comunicarnos que nos ama. Al amor le urge avisarse, dar aviso de sí, al amor de Dios también. Es hermoso este verbo, urgir. Es bello que a Dios le urja manifestarme que me ama. Eso, creo yo, es lo primero a percibir como clima y timbre de la palabra de Dios entera. Sea cual fuere el pasaje de la Escritura, poco entenderemos de lo que está ocurriendo, pues se trata de un acontecimiento más que de un dato. Si no captamos con oído fino esta prisa, este correr de Dios, con respiración entrecortada, con ojos grandes, con toda la atención propia de un enamorado, para llegar hasta las puertas de mi alma, y con voz pura y candorosa, pero colmada del más cristalino eros, balbucear, te amo. No dice mucho más ese libraco inmenso que es la Biblia. Es que tras recibir este dato, toda otra información resulta efímera. Dios es como un niño de la más alta nobleza enamorándose por vez primera de la oscura hijita de la cocinera. Un amor imposible, un amor insuperable, siempre en gerundio, en una acción que se está desplegando, y siempre a modo de un primer amor, con todo lo que esa experiencia conlleva. Lo nuestro es ser la sulamita del cantar, Werner, con la mansedumbre y docilidad que este rol implica, nada más. Así creo y experimento yo al divino Logos ante nuestras pupilas, revestido de tinta negra. Y como todo enamorado, él da 1000 vueltas, 1000 rodeos, cuenta cientos de historias y cuentos y parábolas y anécdotas. Todo, absolutamente todo cuanto dice, no son más que interminables insinuaciones con que el increado niño eterno, en su timidez, trata de decirme tan solo, te amo. En vano van los letrados con sus enormes lupas a arquearse sobre la Biblia en busca de información. Siguen pistas falsas, destreza fabulosa de este niño, astuto con los falsos, sin poder captar el único dato que vibra en esas miles de páginas como acrósticos, como anagramas, como filigranas, como marcas de agua. Te amo. The rest is silence. Pero, Señor, leo el 4.º día de la creación en el Génesis y no entiendo el significado. ¿Cuál es su sentido y aplicación a mi vida? Que te amo. Es que me leo la historia entera de José y los faraones, la entrada de Caleb y Josué a la tierra prometida, las guerras de Gedeón. Dime, maestro, ¿qué se está revelando en todo esto? Que te amo. Pero es que gasto horas enteras intentando desentrañar la historia de Ruth, de Tamar o de Judith, con la cabeza de Holofernes goteando sangre entre sus manos. ¿Cuál es el sentido que he de darle a esos textos? Pues que te amo. ¿Y los salmos y las profecías? En un susurro entre enojado, desconcertado, impotente. Que te amo, hijo, que te amo. Pero yo no me daba por vencido. Como una Abraham, quería ganar esa verdad para cada hoja de las Escrituras. Y si quedaran 20 o 10 o 5 versículos sin tal respuesta,
Maestro, no quisiera ser irreverente, ni impacientarte, ni ser inoportuno, pero explícame el sentido de tu encuentro con la samaritana, o con Zaqueo, o con Leví, o tus diálogos en Betania, o tus discursos en Cafarnaún. Algo más tendrás para decirme. ¿Cuál es la clave para sacarle más provecho a esos sagrados textos? ¿Qué están revelando más profundamente? Que te amo sin por qué. No ha pasado una sola vez el aliento divino por mi voz para avisarte cosa distinta que esa, que te amo. Tú ahora lo sabes todo, tú sabes que te amo, ya no hay modo de que sepas más. Pero dejemos ese embarazoso momento íntimo. ¿Le diré algunas cosas un poco más concretas? ¿Acaso puede haber algo más concreto que saberse amado por el Señor? No se me ocurre la palabra, y no tengo para borrar lo anterior. Le diré un par de otras cosas, sin más. Este amor divino, como decíamos, es previo a su comunicación, y el motivo de la misma, y el contenido incluso, como expresé o se expresó él recién. Esto tiene un efecto muy concreto sobre las Escrituras. Están ellas embebidas de este amor. Cada palabra divina en la boca sabe a eso, a su amor. ¿Saben entonces todas a lo mismo? ¿Es un texto mántrico homogéneo? No, de ninguna manera, pues este amor es tan inmenso, tan infinito, que no alcanzarían todas las bibliotecas del mundo para seguir sumando modos alternativos y complementarios con que el Señor podría seguir diciendo, de un modo diferente y novedoso, te amo. De hecho, tras decirlo en el último versículo del Apocalipsis, su necesidad, su irrefrenable deseo de expresarnos su amor incondicional y sin por qué, lo siguió diciendo y diciendo en susurros o a voz en cuello, desde ese salpicado de diamantes de un cielo estrellado, el aullido morriñoso de un lobo, el arrullo de tórtolas, la risa de niños o la última gota de una lluvia pendiendo como una perla de la punta de una hoja. Y no conforme con eso, sigue, con incansable premura modulando su te amo en una línea de la Eneada, en algún mito nórdico o un aforismo de Novalis, Hölderlin o Silesius, ya que de amores sin motivos hablamos. La palabra de Dios, querido Werner, es mucho más que la Biblia, es la revelación interminable, y no porque no nos lo haya dicho ya todo en su Hijo crucificado, sino porque no puede callar, no puede frenar su expresividad. ¿Qué crees sino que mantiene unidas todas las cosas del orbe? ¿Cuál crees que sea sino el secreto hilo dorado que mantiene atados todos los pétalos de un rosal en su rosa, o mantiene unidas todas las estrellas de la Osa Mayor, o las plumas del colibrí? ¿No es sorprendente que todo esté tan bien e invisiblemente unido en el cosmos entero? Sin discontinuidades, sin interrupciones, sin vacíos o agujeros. Eso misterioso que lo amalgama todo en la unidad es el Logos eterno diciendo te amo. Si dejara por un solo instante de decirlo, el mundo entero se disgregaría en 1000 pedazos inconexos, como se rompe y hace añicos un jarrón al caer de lo alto. Solo su amorosa palabra solventa todo cuanto existe. Esta primavera en Winti parece decirlo a gritos. No quiera usted imaginar lo que es el estallido de colores y aromas y canciones en este bosque encantado. Lástima, a tal punto que uno tiene a veces el impulso de reclamar «¡Basta!», que al menos todos los pájaros canten la misma melodía, que todas sus plumas sean del mismo tono, como los pingüinos en blanco y negro, que los rododendros florezcan en un solo color. Pero no hay caso. Abruma y lastima, querido Werner, esta incontinente efusividad, este desembosado amor tan mal correspondido. Rezar con un evangelio, cual sea, es ante todo enfrentarse, ruborizado tal vez, a este te amo. Si uno supera las suspicacias, la desconfianza que podría generar este monólogos, superación que no es racional, sino que se pulveriza bajo la luz incineradora de sus ojos llameantes, digo, si uno recibe sin resistencia como un niño este te amo, como la respuesta concreta, precisa, puntual a cada una de las 1000 preguntas que le hacemos al Señor, experimentaremos que la respuesta no puede ser más luminosa y resolutiva.
El porque te amo es la llave maestra que abre todos los enigmas encriptados. El amor sin porqué se torna así el porqué de todo. Cada palabra puesta con suavidad en la boca es un bocado de esta luz, Werner. Se trata de la luz de la vida, como dice San Juan. Disculpe que en este asunto el lenguaje se torne tan delgado para expresar. ¿Qué hacer concretamente con esta palabra paladeada? Dejarla allí, rumiarla sin mucha violencia, despacio. ¿Sabes qué pasa, querido Werner, cuando haces eso? Y paso a tutearte, pues estas cosas no cabe ya compartirlas desde la distancia del usted. Ocurre entonces que esa simple expresión evangélica empieza a levantar temperatura en la boca, hasta tornarse una brasa, un ascua de fuego que no lastima, o sí, pero con infinita delicadeza. Es la luz misma hecha vida, o la vida divina hecha lumbre, y cobra 1000 sabores al paladar. Sabe al beso tiernísimo de un niño, sabe a agua fresca y cristalina, sabe a sangre, Werner, sí, a espesa sangre, no te asustes. Sabe a lluvia fina, a magnolia, a bruma de aurora, al viento atravesando casuarinas. Y ocurre entonces lo único medianamente previsible en medio de esta locura de sorpresas. Esta palabra, este te amo, dicho en el registro que fuere, enamora. ¿Cómo evitarlo? Su amor enamora, Werner. No hay mucho más secreto en todo lo que 2000 años de cristianismo han intentado balbucear. Su amor, personal, directo, intransferible, nos enamora de él. Tras esa experiencia, simple, cotidiana, se abre el ya mentado entre nosotros, haz lo que quieras. Yo diría, Werner, si San Agustín no se molesta, que el aforismo rector de su vida cristiana debería ser: sábete amado por él y haz lo que quieras. Pues esta vivencia del enamoramiento nos torna livianos y ágiles y presurosos al amor y al derrame sin límites de la existencia para fuera de uno. No puedo dejar de mencionar aquí algo terrible, que no desarrollaré, al menos en esta carta, pero que sería muy irresponsable no prevenirte. Cuando este amor hecho palabra es parido en nuestra entraña, ahí mismo, a boca de parto, inevitablemente te encontrarás con un dragón. Sí, Werner, no me obligues a explicarte que los dragones existen. Un inmenso dragón rojo estará aguardando el nacimiento en ti de esta palabra. ¿Para qué? Para devorarla, Werner, de un solo bocado. Sabe que si no lo hace en ese preciso instante, corre el riesgo de que esta palabra actúe con toda su eficacia en ti, en ese rebote del amado movido a amar. Tendrás que enfrentarte a este peligro y con la ayuda de Dios huir al desierto interior, donde poner a salvo la palabra que haya tomado carnadura en tus entrañas. Es apenas un niño recién nacido, no lo olvides. Y habrá guerra, Werner, es inevitable, como parece inminente en nuestra amada Europa. Pues este divino engendramiento en ti será fuente de la furia más atroz del enemigo. Pero ya te digo, dejemos este asunto para otra ocasión. Volvamos al punto anterior. Cuando la experiencia de ser amado rebota en amante, el relajado diástole se torna intenso sístole. La receptividad muda en incursión y en deseo ardiente por internarse con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma en el interior de ese pasaje evangélico. El amor divino urgido en llegar a nosotros se torna urgencia nuestra por correr tras el amado. ¿Por qué correr? ¿Qué pregunta? Pues la respuesta que puedo ofrecerte es muy floja. Por algún motivo que se nos escapa, el amado encontrado huye, corre, se escapa. Nunca sabremos si es un juego de amor, un modo sutil de irnos llevando a donde pretende, o haya algo genuino de querer evitar ser alcanzado, como huye un ciervo en la espesura del bosque. Es el bendito y exasperante noli me tangere, tan inasible la expresión como el sujeto que la profiere. Como sea, hay que correr, hay que salir tras él clamando y corriendo tras sus huellas,
hasta dar con sus pies, que por fin optan por quedarse quietos, detenerse. Solo Él sabe por qué, o siga siendo sin por qué. Y ocurre algo fenomenal entonces, querido Werner, porque el amor, así como urge, también dilata y demora. Olvídate ahora de la analogía cardíaca porque estaríamos ante un infarto. Y por ese ensanchamiento del corazón uno ingresa al mundo de la palabra y pasa a vivirla por dentro, por el adentro no solo de cada pasaje evangélico, sino algo más curioso aún, por el adentro de cada palabra, Werner. No quiero asustarte, pero esto ocurre, y sin levitaciones ni éxtasis, simplemente ocurre. Uno se instala en un adverbio o en un adjetivo y no quiere ya más nada. Al menos no quiere salirse de allí, de ese Tabor. Y suplica con Pedro poder permanecer allí, demorado, morando. El amor no solo nunca pasará, sino que no quiere pasar, se resiste a pasar. Clama por permanecer, y por debajo de ese permanecer, según indicaría la etimología griega, subyace el padecer, la genuina paciencia que es más, mucho más que el mero aguante. Y surge entonces un rasgo de esta palabra, Werner, que no me atrevo a explicar demasiado, pero que no puedo dejar de lado. Ya dije que la palabra sabe a sangre, pues eso. Hay un valor y sabor sacrificial en toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso se percibe, se escucha, se recibe. Cada palabra de la Escritura es atravesada por la lanza, y de su costado, no su centro, Werner, siempre de su costado, mana sangre y agua. No me pidas que lo explique mejor, pues no sabría. No solo mana, sino que genera una cavidad que vuelve a hacer acceso a mayor hondura. Pero recuerda siempre, no busques esa hendidura, ese tajo en el centro, sino en un lateral del texto. Permite que el centurión clave su lanza en el divino costado de una omega o una alfa, y verás cómo brota un torrente de luz increada. Como alguna vez hablamos, recuerdo las pipas y licores de esa ocasión, es tan desafortunada para el orante la distracción como la concentración. Pocos aciertan, porque pocos entienden que el acceso es lateral. La lectura del texto ha de ser con mirada lateral. Pero dejemos esto. En la quietud de ese estar por estar acontecen paradójicamente muchas cosas, pues esa palabra amante y amada continúa destilando su secreto néctar, su rocío de miel, su fuego silencioso. Es una palabra creadora que no da consignas sino que las ejecuta, por decirlo de algún modo. Hace lo que dice. Es un cauterio suave, es una melodía que hechiza, enajena, como el encantador de serpientes domestica el animal maldito, y así, si bien florece porque florece, su fruto es inexorable. Quisiera verbalizar algo que no me resulta fácil. Esta vez no por los límites del lenguaje, sino porque lo entiendo de un modo limitado, fragmentado o incompleto. Tal vez puedas tú, con mayor inteligencia y ciencia que yo, darle una vuelta de rosca. La idea central es que todo lo que se relata en las Sagradas Escrituras es más real que el leño que chirrea en mi chimenea. Y no me refiero a que lo relatado responda a hechos reales, sino que el relato mismo, el libro mismo en sus contenidos, tiene un grado de realismo superior al que gozamos aquí, fuera del libro. Es decir, entrar en él, ingresar en alguno de sus textos, no es descender a un mundo conceptual con menor peso existencial, sino, por el contrario, es un salto a un mundo superexistente, por decirlo así. ¿Me explico? Seguramente no muy bien. Te hago una comparación desde la pintura, que es un terreno en que me manejo mejor que en la teología, sin duda. Por ejemplo, el famoso cuadro de las Meninas de Velázquez. Yo tengo una litografía del mismo, que es menos real que el cuadro en sí, en el Prado de Madrid. Ahora, en el cuadro, al fondo, hay un espejo que es más real allí, en esa habitación, que en el lienzo del cuadro. Y en el espejo se ven reflejados el rey y su esposa,
que son menos reales ahí, sobre la superficie del espejo, que en la realidad de sus cuerpos ingresando al aposento donde Velázquez está pintando. Hay un camino posible de la copia al lienzo, del lienzo a la vista y pincel de Velázquez, de esa pupila al espejo y del espejo al rey espejado, entrando. Claro que en el caso pictórico, ese camino solo puede hacerse de modo imaginario. Y en el caso de la palabra de Dios, ese viaje es posible, es real, nos lleva de rebote en rebote hasta la presencia viva de nuestro Rey. Lo he explicado muy mal, Werner, pero no encuentro otro recurso. Me desespera esta impotencia, pero deseo que puedas tú mismo hacer la experiencia y percibir que esa escena evangélica a la que estás accediendo es más real que el tabaco que estoy apretando en mi pipa, y que la parábola que explica el Maestro es más real que el evangelista y que el discurso mismo del Señor. Porque en verdad, y tal vez esto es lo que se nos escapa, nuestra vida es una parábola, nuestro diario vivir es una metáfora del reino, al cual en el Evangelio accedemos de modo inmediato y real. Sigo otro día, pues he quedado en dar un paseo primaveral con otro oso huraño del bosque, un buen hombre que vive, como yo, solo en este mágico paraíso. Mañana retomo. Algo que no puedo dejar de contarte, querido Werner, es que en estos interiores del Logos, los adentros de cada pasaje bíblico, hay vida y vida en abundancia. Allí todo es sosiego y luz. Uno se siente a salvo, seguro. Sí, esa es la palabra, con toda la reminiscencia que pueda aludir a la infancia, seguro. La palabra es casa, es hogar, es el lugar más a resguardo que puedas hallar en el mundo. Cuando uno entra y se instala seguro allí, sea en Lucas 9 o en Juan 4, el Salmo 22 o Isaías 40 lo mismo da, uno no quiere salir, Werner. La luz cálida, el aroma a cocina, la chimenea chirriante y esos muros y antemuros inexpugnables son una extrañísima mezcla de útero materno y bastión de fortaleza. Uno se siente el niño más feliz del mundo, a resguardo, así como María guardaba las palabras, uno a la inversa se siente guardado por ellas. Nuestro gran Dios y Señor Jesucristo está allí, en el centro de la recámara, y nos habla, y mira, y explica y calla, y gesticula y sonríe, y uno casi descuida la atención que merecen sus palabras puntuales de lo embobado que queda por su mera presencia, por su porte y prestancia, por su serenidad, por ese sin por qué que reluce hasta en su respiración. Su lenguaje, Werner, es corporal, pero no solo en el sentido en que solemos emplear esta expresión. Cada palabra suya parece corpórea, y no se escurre ni evanece. Allí permanece, como nimbando en el lugar. Y la morada interior, poco a poco, se va colmando de estas palabras ingrávidas que, como motas de polvo atravesadas por los rayos del sol, tornan el ambiente en una mágica joyería donde todas las alhajas y perlas y diamantes flotaran sin peso, como las estrellas engalanan el firmamento. Sigo lejos, muy lejos, Werner, de acertar con las palabras, pero espero que al menos muy a tientas puedas seguirme en esta descripción. Internado en ese baluarte de danzantes palabras divinas, uno no atina a mucha cosa. Solo las observa atónito, como un niño mira en el cielo raso de su cuarto, como en un caleidoscopio, el juego de luces que proyecta un charco de agua del jardín en que se baña un gorrión. Y es tal la luz que espeja cada palabra que el ámbito interior donde uno se halla cobra una iluminación inefable, indeciblemente mayor al poder del sol. Algo parecido a cuando uno, tras largo rato en un lugar muy oscuro, saliera al pleno sol, pero con una diferencia notable, Werner. Esta luz no lastima, su desopilante intensidad es curiosamente compatible con una suavidad exquisita. ¿No es fabuloso eso? Cada palabra, cuando se cruza con cualquier otra, se trenzan como pájaros en juego, como hilos de oro, como las orlas de un barrilete. Es tan bello, Werner, tan bello. Se atraviesan unas a otras, incluso las letras mismas de cada palabra,
jotas y efes y haches y las inmensas O que parecen aros, danzan la más feliz de las melodías. Es tan lúdico todo esto que uno no puede más que tomárselo muy en serio. ¿Y cuál es el secreto, la única clave para que toda esta magia se active ante uno, dentro de uno? La irresistencia, la docilidad, la niñez hecha asombro, la audacia de aceptar el viaje sin aparente retorno, soltar esa gruesa amarra que ata nuestra barcaza al sólido muelle de la cordura y el control, y dejar que la cáscara de nuez se interne en este indomable océano. Navegar mar adentro, en su palabra, sin remos, esa es toda la clave, como le indica Cristo a Pedro. Yo arengaría, no remes, cristiano, cristiano, no remes las olas. Déjate arrastrar y aspirar por el retorno de su indómito oleaje. Así serás para siempre, 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 esclavo del Rey de Gloria. Leí hace muchos años algo que me impresionó. Era un libro sobre la historia del monacato medieval. Allí se narraban los pormenores de los usos y costumbres de un monasterio tipo. Entre los muchos datos no podía faltar la referencia al famoso scriptorium, un inmenso claustro abovedado donde un centenar de monjes en pupitres individuales, enfundados en sus capuchas como una cadena montañosa nevada, se arqueaban sobre sus pergaminos. 2 o 3 horas seguidas sumergidos en esta gran aventura de la que te vengo hablando. Pero no me llamó tanto la atención esto, cuanto el final con que el relator remataba esta actividad. Era un toque de campana. ¿Qué puede tener de llamativo eso si la vida del claustro siempre está acompasada por los toques de campana? Es que esta campana tenía una función muy concreta y práctica. Que ese centenar de nautas, ese centenar de monjes internados en la espesura de un viaje fantástico, encontraran la salida. Sí, Werner, como lo escuchas, encontraran la salida, el retorno. Sin ese tañido, el monje se perdería por los adentros del logos sin saber ya nunca más cómo volver de ese más allá. ¿No es maravilloso? Salían de sus cavernosas letras capitulares con sus rostros radiantes de esta luz que te menciono. Medio borrachos, anotaría San Lucas. Así son las cosas, amigo mío, con este curioso animal llamado a ser Dios. Hay quienes dicen que alguno no escuchó la campana de retorno, se perdió entre los pliegos de una F y no volvió más. Otros afirman que eso es lo que oficialmente reconoció la Iglesia, pero que en verdad no habría sido un caso aislado, sino el de muchos más monjes. Yo, querido Werner, no creo ni lo primero ni lo segundo. Soy de la idea, y creo que tengo elementos empíricos para demostrarlo, que en definitiva todos se perdieron en los adentros del logos. Que a todo monje le llega ese día en que por última vez reencuentra el sendero de salida, y que la lección divina del día siguiente lo interna ya sin retorno al reino eterno de las palabras luminosas. No sé muy bien cómo morimos el resto de los humanos, pero esta raza fuerte sale de este destierro por esa ergástula, estoy muy seguro. Lo cierto, leyendas de lado, es que los que hemos vuelto de esos viajes, hemos vuelto mejorados. Ese mundo del logos no nos explica tan solo qué es el bien, nos hace mejores, nos hace más buenos. No me preguntes por qué, ya hemos hablado de esto en otras oportunidades, pero no podía dejar de mencionártelo. Este contacto vivo con la palabra creadora transforma, transfigura. Nos pone en actitud de seguimiento, de discipulado como ninguna otra buena voluntad podría provocar. Por último, permíteme decirte algo de este seguimiento, si es que lo logro. ¿Recuerdas las espaldas de Dios tan presentes en la historia de salvación? Ni Moisés ni nadie podía ver su rostro. Solo se les concedía a unos pocos ver sus espaldas. Eso que a primera vista parece un premio menor, tiene su bello sentido a la luz del seguimiento. Cuando de un caudillo o guía se trata, lo propio es que no se enfrente a nosotros, sino que vaya por delante nuestro, nos abra paso, nos oriente, y nosotros sigamos sus huellas y espaldas. Pues esto ocurre de un modo eminente con la palabra de Dios, me parece a mí.
La voz del Logos, como un Orfeo, nos va cautivando y conduciendo de adentro en adentro por los majestuosos paisajes interiores de este paraíso. De cada palabra de las Escrituras podemos decir que son las espaldas de Dios. En verdad no vemos el verbo permanecer, sino que vemos la espalda del permanecer. No vemos el sustantivo amor, sino las espaldas del amor. No vemos tal adjetivo o adverbio, sino sus espaldas. Como en realidad no vemos las bodas de Caná, sino sus espaldas. No vemos la curación del ciego de nacimiento, sino sus espaldas. Hasta la pasión, incluso, la vemos como la vio Dimas por sus espaldas. Hace unos pocos años decía esto mismo respecto al orbe entero una curiosa novela inglesa. Creo que si vale para el orden creado, cuánto más para el increado, cuánto más para Dios mismo. Pero tales espaldas no son meramente el ininteligible reverso de un tapiz, sino los hombros del ágil cervatillo que va delante nuestro brincando de altura en hondura y de hondura en altura hacia las entrañas más luminosas del boscoso Logos. Trepando detrás suyo, mi querido Werner, vamos de la lámina al cuadro, del cuadro al espejo y del espejo al Rey de Gloria que seguíamos, pero que nos termina sorprendiendo ingresando a la recámara por detrás nuestro, colocándonos su mano sobre nuestro hombro. Nos rodea por detrás y por delante, como dice el Salmo. Y hay más, Werner, hay mucho más en esta aventura, en este paseo mágico, en este mundo intradivino, pero no me atrevo ni sabría cómo expresarte toda esa demasía. Ruego al Señor que la sola palabra más te exprese más de lo que el pobre monosílabo logra aludir por sí. De corazón, en Cristo, Dios y Señor, Hans Amende.